Los arqueólogos han descubierto una enorme ciudad antigua oculta bajo tierra que puede proporcionar una mejor comprensión de la civilización maya. En las profundidades de los templos de Tikal, los exploradores irrumpieron en una cámara sellada que nadie había tocado en más de 1000 años. Tikal era una ciudad con una gran cultura. Era una ciudad muy sofisticada, y Tikal seguía siendo una potencia líder entre los miolanos, lo que la hacía muy atractiva para Tia. El suelo mostraba profundas fracturas por tensión, como si la gente se hubiera movido o forcejeado en la cámara mucho después de que debería haber permanecido en silencio. Increíble, porque hay 13 pisos que se adentran en la tierra con conductos de ventilación y 15,000 pequeños conductos que llevan aire incluso a los niveles más profundos. Y entonces vieron las primeras señales de que esto no era una tumba. Era algo construido para ocultar lo que los mayas nunca querían que el mundo volviera a ver. El teatro es lo importante. No refuerza el poder. Es una gran parte del poder mismo. La bóveda que nunca debió abrirse. El equipo no llegó a Tea buscando horror. Su objetivo era simple y claro. Estaban cartografiando antiguos edificios ocultos bajo la jungla para comprender mejor cómo se expandió la ciudad con el tiempo. Esperaban encontrar muros, plataformas y quizás pequeñas salas rituales. Lo que encontraron, en cambio, hizo que todo el campamento se quedara en silencio. Todo comenzó con escaneos LAR. Esta tecnología utiliza pulsos láser enviados desde el aire para ver el suelo bajo los densos árboles de la selva. Cuando aparecieron las primeras imágenes en las pantallas, una forma sobresalió de inmediato. Era un espacio vacío de forma perfecta, enterrado en las profundidades de la tierra. No era tosco ni natural. Era nítido, limpio y preciso. Parecía planeado. Parecía deliberado. Lo que más les impactó fue la ubicación. El vacío se encontraba justo debajo de las principales plazas ceremoniales de Tikal. Esto significaba que durante siglos multitudes se habían reunido sobre este espacio durante rituales, celebraciones y sacrificios. La gente bailaba, rezaba y sangraba sobre suelos de piedra sin saber qué se escondía bajo sus pies. La idea de que la plaza y el espacio oculto estuvieran conectados inquietó al equipo desde el principio. Al comenzar la excavación, el ambiente cambió rápidamente. El equipo esperaba encontrar una única barrera de piedra, como las que se suelen colocar sobre las tumbas mayas de la élite. En cambio, chocaron con piedra, luego con más piedra, y luego con otra barrera detrás. Cada capa parecía diferente. Los bloques estaban cortados de forma distinta. El material de unión entre ellos no encajaba. Al principio, nadie dijo nada. Simplemente siguieron trabajando e intercambiando miradas en silencio. Un arqueólogo finalmente dijo que la construcción no parecía consistente. Otro dijo que se sentía interrumpido. No era así como solían terminarse las tumbas mayas, pero el equipo aún no podía explicar por qué. Solo sabían que algo en el techo se sentía incómodo, inacabado y a la defensiva. Esa comprensión los acompañó a medida que profundizaban, sabiendo que se dirigían hacia algo que había sido ocultado deliberadamente por razones que aún desconocían. La barrera más profunda se sintió diferente a las demás en el momento en que quedó expuesta. Las piedras no estaban colocadas con el mismo cuidado. Algunas eran desiguales, otras no estaban alineadas con precisión. El material que los unía parecía apresurado y áspero. Este no era el tipo de techo que se veía habitualmente en los espacios rituales mayas. No conservaba el orden sereno de una ceremonia. Daba la sensación de un final apresurado, antes de que pudiera ocurrir algo más. Mientras estudiaban la estructura, otro detalle les causó un temor manifiesto. No había conductos de ventilación. La mayoría de las tumbas tienen pequeños canales para permitir la circulación del aire. Este espacio no tenía ninguno. Un especialista hizo una pregunta que nadie quiso responder. ¿Cuánto tiempo podía respirar algo dentro? Las pruebas en la piedra revelaron hollín y resina quemada atrapadas entre las capas del techo. Esto significaba que se habían producido incendios dentro de la cámara justo antes de que se cerrara. El fuego consume oxígeno. El equipo comprendió lo que esto significaba y varios miembros tuvieron que retirarse del sitio. No había grabados en las paredes exteriores, ni nombres, ni monumentos de piedra, ni letreros destinados al público.
Los gobernantes mayas siempre marcaban los entierros importantes. Un silencio como este no era normal. Un silencio como este significaba esconderse. Cuando se retiraron las últimas piedras, el equipo hizo un descubrimiento impactante. Huesos que no estaban enterrados fueron catalogados. Cuando el equipo finalmente entró por completo en la bóveda, la primera sorpresa no fue el olor ni la oscuridad. Fue el orden. Huesos cubrían el suelo y los estantes bajos de piedra, cuidadosamente agrupados. Un experto en restos humanos se quedó paralizado y dijo en voz baja que no parecía una cámara funeraria en absoluto. Parecía un almacén. Había cientos de huesos, pero no estaban mezclados al azar. Estaban ordenados. Los huesos de bebés se colocaban juntos en una zona. Los huesos de niños se agrupaban en otra. Más atrás, los huesos más grandes de adolescentes y adultos se apilaban por separado. El silencio en la cámara se hizo más pesado cuando el equipo se dio cuenta de que este patrón no podía ser accidental. Alguien se había tomado el tiempo de organizar a los muertos. Un examen más detenido lo empeoró. Muchos huesos largos mostraban marcas claras. No se trataba de fracturas bruscas por colapso o edad. Eran lisas y repetidas, hechas con afiladas cuchillas de piedra después de que la carne ya se había ido. Esto coincidía con las conocidas prácticas mayas de descarnación, donde los cuerpos eran despojados de carne para que los huesos pudieran usarse en depósitos rituales. Se sentía mal ver esto hecho a tan gran escala. Varios huesos de muslos y brazos llevaban símbolos tallados. Los epigrafistas que los estudiaron dijeron que las marcas parecían más signos de conteo o registros cortos. Parecían prácticas, no personales. La idea de que los huesos humanos estuvieran siendo marcados como entradas perturbó a todos los presentes. Faltaban cráneos en muchos conjuntos óseos. Esta ausencia se notó de inmediato. En la cultura maya, los cráneos solían exhibirse en expositores de madera cerca de los templos. Estos potros se usaban para demostrar poder y miedo. Ver tantos restos decapitados sugería que los cráneos habían sido extraídos a propósito y llevados a otro lugar. Los huesos que quedaron estaban incompletos a propósito. Algunos huesos fueron pulidos en lugares donde la suciedad no podía llegar. Este tipo de desgaste solo se debe a la manipulación repetida. Los huesos habían sido recogidos, movidos y tocados una y otra vez. Casi no se encontró ajuar funerario con estos restos. No había cuentas, ni vasijas de comida, ni objetos destinados a ayudar a los muertos en el más allá. En la creencia maya, las ofrendas eran esenciales. Sin ellos, un espíritu no podría descansar. Negar los ajuares funerarios era un acto poderoso. Significaba que los muertos no debían seguir adelante. Este tratamiento coincidía con las prácticas mayas conocidas en otros sitios. En el complejo Mundo Purido de Teacal, se encontraron huesos humanos almacenados y reutilizados durante eventos rituales vinculados al calendario. En la cultura maya de élite, los restos humanos no siempre eran tratados como personas. Podían convertirse en herramientas para ceremonias, poder y control. A medida que se estudiaban los grabados y se mapeaban cuidadosamente las capas óseas, comenzó a formarse una idea inquietante. Esto no parecía un solo momento de violencia. Parecía planeado. Parecía repetido. Y parecía que seguía reglas que aún no se habían descubierto por completo. El ciclo ritual tallado en piedra. A medida que el equipo continuaba documentando la bóveda, comenzó a surgir un patrón más inquietante que cualquier cosa que hubieran visto hasta ahora. Este no era un lugar marcado por el dolor ni la violencia repentina. La evidencia apuntaba a algo planeado, repetido y esperado. Cerca de varios grupos óseos se encontraron pequeños fragmentos de piedra tallada que contenían textos. Hacían referencia al tiempo, finales de periodos, renovaciones, ciclos.
Un epigrafista que estudiaba los símbolos comentó que el lenguaje parecía frío y formal. Lo describió como un lenguaje de registro utilizado para marcar eventos, no vidas. Escuchar esto en voz alta inquietó a todo el grupo mientras contaban y medían los huesos. Otro patrón se hizo evidente. Las edades de las víctimas coincidían con las reglas sacrificiales mayas conocidas con una precisión alarmante. Los restos de bebés aparecieron en capas relacionadas con rituales de lluvia. En la creencia maya, se creía que la muerte de los bebés invocaba el agua del cielo. Los niños aparecían en capas vinculadas a los derechos de fertilidad, destinados a proteger las cosechas y los nacimientos. Los restos de adolescentes se vinculaban a eventos de renovación, momentos en los que los mayas creían que el mundo necesitaba fortalecerse. Los restos de adultos aparecían en capas asociadas con el poder y el liderazgo. Momentos en los que los gobernantes necesitaban demostrar su control. El suelo mismo contaba la misma historia. Cuando los arqueólogos estudiaron las capas de suelo, encontraron claras marcas de quemaduras separadas por largos periodos de tiempo. No se trataba de accidentes ni incendios naturales. Eran quemas controladas, realizadas dentro de la bóveda. Cada capa quemada se superponía a otra, con décadas de diferencia. Los artefactos encontrados en estas capas intensificaron el horror. En cada ocasión aparecieron los mismos tipos de vasijas. Se utilizaron los mismos pigmentos rojos. Se repetían las mismas ubicaciones. Era un trabajo ritual idéntico, realizado a lo largo de generaciones. Un excavador comentó que era como descubrir la misma escena del crimen copiada una y otra vez, como si se hubieran seguido las instrucciones al pie de la letra. Cineábar, un mineral rojo hecho de mercurio, aparecía solo en ciertas capas. Estas capas coincidían con periodos de sequía, guerra o colapso político en Til. Cineábar era peligroso, envenenaba el aire y manchaba todo lo que tocaba. Su uso aquí sugería momentos de pánico, cuando los gobernantes creían que se necesitaban ofrendas más fuertes para detener el desastre. Cuando el equipo retrocedió y observó la bóveda en su conjunto, la estructura cobró sentido de una manera escalofriante. Funcionaba como un campo. Se abría. Se depositaban vidas en su interior. Se usaba fuego. Luego se sellaba. El tiempo pasaba. Y luego volvía a ocurrir. La muerte se consideraba como una labor agrícola, algo que se plantaba, se esperaba y se cosechaba para mantener el mundo en funcionamiento. Esta creencia estaba profundamente arraigada en la cultura maya. El CEX de Dresde, uno de los textos mayas más importantes, describe rituales de sangre vinculados al movimiento de las estrellas y los planetas. Los gobernantes mayas creían que el tiempo mismo dependía de estos actos. Si fallaban, el mundo se derrumbaría. Pero al revisar los restos, un detalle sobresalía por encima de todos los demás. Un grupo aparecía una y otra vez, y su presencia lo cambiaba todo. Niños elegidos antes de nacer. En cuanto el equipo empezó a examinar los huesos más pequeños, el ambiente en la bóveda cambió por completo. Hasta entonces, el trabajo había sido tenso, pero controlado. Ahora se volvió pesado, silencioso, con dificultad para respirar. No se trataba de restos de adultos reducidos por el tiempo. Eran huesos de bebés y niños pequeños. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue lo que faltaba. En la arqueología maya, muchos niños sacrificados hallados en otros sitios presentan lesiones relacionadas con incursiones, ataques a ciudades o desplazamientos forzados durante conflictos entre ciudades rivales. Estos niños a menudo presentan huesos aplastados, marcas de armas o traumas causados por la violencia durante la captura. Los restos de esta bóveda no mostraban nada de eso. No había cráneos rotos, ni marcas de armas blancas, ni signos de lesiones por pánico. Estos niños no habían sido secuestrados durante ataques ni caos. Esta constatación desmintió discretamente la explicación más común que los arqueólogos utilizan para el sacrificio de niños. Varios miembros del equipo lo notaron al mismo tiempo. Nadie habló. El silencio dentro de la bóveda dejaba claro que lo que trajera a estos niños aquí había sido planeado mucho antes de que la violencia entrara en escena. A medida que continuaban las mediciones, surgió otro detalle.
muchos de los cráneos mostraban una forma intencional. Esto no era natural. En la cultura maya, moldear el cráneo de un niño era un proceso cuidadoso, realizado en los primeros años de vida. Marcaba estatus, marcaba pertenencia a familias de élite. Un investigador bajó la voz y dijo que estos niños no provenían de los márgenes de la sociedad, provenían de hogares con poder. Los fragmentos de piedra cercanos llevaban símbolos tallados. Eran marcas utilizadas en los registros mayas para indicar un fin. Los epigrafistas las reconocieron de otros sitios donde linajes familiares enteros desaparecieron de la historia. Ver esos símbolos junto a los restos de niños hizo que el equipo detuviera el trabajo más de una vez. Los huesos mismos contaban una historia lenta y cruel. Las articulaciones de la muñeca y el tobillo mostraron patrones de estrés que no se originaron en un momento único, sino que mostraron presión a lo largo del tiempo. Una unión que duraba días, semanas o incluso más. No fue un acto rápido. Se llevó a cabo con paciencia. Los dientes proporcionaron más evidencia. Muchos mostraban signos claros de interrupción del crecimiento. Los antiguos mayas fueron pioneros en la odontología cosmética, decorando sus dientes con jade y otras piedras usando adhesivos naturales. Las finas líneas que cruzaban el esmalte revelaban periodos de hambre y estrés mientras los niños aún vivían. Esto significaba que permanecían en malas condiciones durante largos periodos. No los trajeron aquí en el último momento. Los retuvieron. La ubicación de estos restos empeoró todo. No fueron apartados ni escondidos. Se colocaron cerca del centro de la bóveda. En los espacios rituales mayas, la ubicación central significaba importancia y poder. Varios miembros del equipo se apartaron al ver esto claro. En ese momento, la excavación se detuvo. El equipo acordó hacer una pausa de un día completo. Necesitaban tiempo para procesar lo que estaban descubriendo. No fueron víctimas accidentales. No fueron elegidos por estar cerca, ni por ser débiles. Fueron elegidos mucho antes de llegar aquí. La cultura maya les otorgaba un significado especial en la vida ritual. Se creía que los niños portaban una fuerte energía espiritual porque estaban cerca del comienzo de la vida. En las ceremonias de lluvia, se utilizaban niños porque se creía que su sufrimiento conmovía a los dioses. Esta creencia otorgaba un poder terrible a quienes controlaban qué niños se ofrecían. Pero lo que hizo este descubrimiento insoportable fue lo que el equipo descubrió a continuación: el impactante seal. A medida que la excavación continuaba, el equipo comenzó a notar algo que cambió su comprensión de la bóveda. Este no era un espacio sellado y olvidado. Se había abierto una y otra vez. La primera pista provino de los propios sellos de piedra. Un mapeo cuidadoso mostró múltiples capas de cierre, cada una separada por delgadas franjas de tierra y escombros. Estas capas no estaban próximas entre sí en el tiempo. Representaban largos intervalos, décadas, a veces generaciones. Esto significaba que la gente había regresado a esta cámara repetidamente, mucho después de que los rituales anteriores hubieran terminado. Las paredes contaban la misma historia. En varias secciones estrechas, las superficies de piedra estaban desgastadas y alisadas, formando patrones curvos. Estas marcas no provenían de herramientas, sino del movimiento del aire. Cuando se abre una cámara mientras los cuerpos en su interior aún se están descomponiendo, el flujo repentino de aire hace que la humedad y los gases se desplacen por trayectorias específicas. Los patrones de abrasión coincidían exactamente con ese proceso. Algunos restos intensificaron la inquietud. Varios esqueletos no estaban completamente separados en huesos individuales. Partes de brazos, piernas y columnas aún estaban conectadas. Esto solo ocurre cuando se sella un espacio antes de que el cuerpo se descomponga por completo. La implicación era clara. La cámara había sido cerrada mientras las personas dentro aún se encontraban en las primeras etapas de la muerte. Aquí hay figuras humanas. Es la tumba más grande que hemos encontrado en Copán. Claramente, estas eran tumbas de nobles, quizás reyes. Cerca de la base de varios muros se descubrieron tenues arañazos. Eran superficiales e irregulares. No fueron hechos por herramientas ni animales. Una nota de campo escrita esa noche los describió como frenéticos. Al principio, el equipo no habló de las marcas en voz alta. Todos entendieron lo que sugerían.
Se había producido movimiento después del sellado. A medida que se exponían más capas, apareció otro patrón inquietante. Más tarde, los depósitos rituales se introdujeron directamente en los restos anteriores. Los huesos fueron apartados. Algunos se rompieron para dejar espacio para nuevas colocaciones. No se intentó preservar lo anterior, ni cuidado, ni respeto. Un arqueólogo experimentado finalmente dijo lo que otros pensaban. No se trataba de honrar a los muertos. Se trataba de mantenimiento. La cámara funcionaba como una herramienta. Se volvía a abrir cuando era necesario, y luego se cerraba de nuevo hasta la siguiente ocasión. Sin embargo, finalmente, el patrón se rompió. La última capa del techo no coincidía con las demás. Contaba una historia diferente que sugería que algo había salido mal. El sello final fue un movimiento de pánico. Cuanto más trabajaba el equipo, más claro se hacía que el cierre final de la bóveda no seguía ningún patrón ritual conocido. Todo en la última capa del techo parecía apresurado y aterrador, como si quienes la cerraron ya no tuvieran el control de su mundo. La primera señal fue la mampostería. Las capas anteriores habían sido talladas con cuidado. Estaban ajustadas firmemente con piedra caliza resistente y mortero firme. La última capa no se parecía en nada a eso. Las piedras eran irregulares y estaban mal talladas. Estaban apiladas sin cuidado en su alineación. El mortero era débil y se desmoronaba. Dentro de la última capa, la disposición ritual estaba incompleta. Esto fue alarmante porque las reglas ceremoniales mayas eran estrictas. Cada ofrenda tenía una posición fija. Cada objeto tenía una función específica. En la última fase de la bóveda, faltaban varios artículos necesarios. Los restos fueron colocados sin orden. No había vasijas. No se encontraron incensarios. Para el equipo, esto era una clara señal de que el ritual final se interrumpió o abandonó antes de su finalización. El detalle más inquietante provino del último grupo de víctimas. En capas anteriores, la posición de cada persona había sido ordenada con cuidado. Los últimos cuerpos no seguían ninguno de estos patrones. Estaban colocados en posiciones desiguales. Algunos yacían de lado. Otros se desplomaron contra piedras rotas. Algunos quedaron exactamente donde cayeron. Sus cuerpos no habían sido lavados, vestidos ni preparados, como exigían las prácticas ceremoniales mayas. Esto indicó al equipo que las últimas personas colocadas en la bóveda fueron manipuladas con prisa. Quienes las colocaron aquí no terminaron el proceso. O bien entraron en pánico, o se les agotó el tiempo. Las pruebas de radiocarbono vincularon esta última capa con un periodo conocido de crisis en Tal. Los registros históricos muestran que durante esta época, las familias gobernantes perdían el control de la ciudad. Las cosechas se arruinaban, la comida escaseaba, y la gente abandonaba la zona. Los conflictos entre los diferentes grupos dentro de la ciudad aumentaban. En la sociedad maya, los sacerdotes conservaban el poder, realizando rituales que, según se creía, protegían la ciudad. Cuando la gente creía que los rituales funcionaban, confiaban en los gobernantes. Cuando los rituales fracasaban, creían que los dioses estaban enojados, lo que hacía que los gobernantes perdieran apoyo. Los mayas creían que los dioses necesitaban sangre para sustentar el mundo y mantener el equilibrio de la naturaleza. Los sacrificios solían realizarse durante ceremonias importantes. El sello final de la bóveda mostraba claros signos de fracaso. No había ofrendas de cierre. No había objetos destinados a calmar los espíritus o completar la ceremonia. En la cultura maya, un ritual incompleto o fallido era extremadamente peligroso. Sugería que los sacerdotes habían perdido el control tanto del mundo espiritual como de la población. Cuando los sacerdotes perdieron el control, todo el sistema político se derrumbó con ellos. Los sacerdotes eran responsables de mantener el orden mediante rituales. Los gobernantes dependían de ellos para mantener unida a la sociedad. Si los sacerdotes no podían cumplir con sus deberes, los gobernantes perdían autoridad. El sello final de la bóveda demostraba precisamente eso. Demostraba que quienes realizaban el ritual eran interrumpidos, abrumados u obligados a abandonar la cámara antes de terminar el proceso. Para la gente de Teal, este fracaso habría sido aterrador. Un ritual que terminaba en desorden
significaba que las defensas espirituales de la ciudad habían desaparecido. También significaba que los gobernantes ya no tenían el poder que reclamaban. Este tipo de fracaso a menudo provocaba que la gente huyera de la ciudad o se volviera contra sus líderes. Esto no era adoración, era control. Cuando el equipo dio un paso atrás y revisó cada capa, cada hueso, cada marca y cada sello, la verdad se volvió imposible de ignorar. La bóveda nunca fue concebida para honrar a los muertos. Fue diseñada para administrar a los vivos. Todo en su interior apuntaba a un sistema construido para mantener el poder en manos de un pequeño grupo gobernante mediante un miedo tan profundo que moldeaba la vida cotidiana. La ubicación de la bóveda dejaba claro su propósito. Se construyó justo debajo de la plaza ceremonial principal de Tikal. Este era el centro de la vida pública, donde la gente se reunía para rituales, discursos, celebraciones y anuncios de los gobernantes. Aunque la gente común desconocía la disposición exacta de la cámara subterránea, sí sabía que los sacrificios humanos formaban parte del sistema religioso de la ciudad. Los jeroglíficos hablan una y otra vez de sacrificios humanos y automutilación, pero para los Mer aseguraban la continuidad de su cosmos. Entendían que las ceremonias más importantes implicaban quitar vidas para los dioses. Como la bóveda estaba oculta bajo la plaza, la gente creía que su ciudad se alzaba sobre estos sacrificios. La sola idea bastaba para controlar el comportamiento. No necesitaban ver la bóveda para sentir su presencia. Solo necesitaban saber que la muerte existía bajo el lugar donde adoraban y obedecían. Esto creaba miedo y una presión constante que mantenía a la población leal. La selección de las víctimas también respaldaba esta idea. La presencia de niños de la élite demostraba que las luchas de poder se decidían mediante la eliminación de linajes rivales. Esto no era un castigo, era una estrategia. Los gobernantes no se limitaban a combatir a sus rivales en público. Borraban las futuras reclamaciones de forma silenciosa y permanente. La bóveda proporcionaba un lugar oculto donde estas destituciones podían realizarse sin testigos. Una vez que un niño entraba en este sistema, su linaje familiar terminaba con él, sin sucesor, sin rebelión, sin retorno. El uso de la cámara también revelaba su propósito. Su repetida apertura demostraba que cada generación de líderes sabía dónde estaba y cómo usarla. El proceso no era un secreto para la clase dominante. Se enseñaba de sacerdote en sacerdote y de rey en rey. Era una herramienta política que perduró durante siglos. La ausencia de ofrendas o bendiciones adecuadas confirmó que los dioses no eran los verdaderos receptores de estas muertes. Los rituales no seguían todos los pasos requeridos en la religión maya para enviar un alma sana y salva al más allá. Sin esos pasos, se creía que el alma vagaba. Los muertos se quedaban sin paz porque su paz no era lo importante. Sus muertes existían para crear miedo, no devoción. Los dioses se usaban como justificación, una historia que hacía que la violencia fuera aceptable para el público. La bóveda no era un lugar sagrado. Era un mecanismo diseñado para moldear el comportamiento, prevenir la resistencia y fortalecer a los gobernantes mediante el terror controlado. La bóveda muestra la verdad de cómo esta civilización sobrevivió durante tanto tiempo. Sobrevivió alimentando su propio miedo, eliminando las amenazas antes de que pudieran surgir y convirtiendo los rituales en una herramienta de control. Muestra un mundo donde la fe se transformó en un arma y donde el futuro les fue arrebatado a los niños mucho antes de que pudieran hablar. Muestra una sociedad que mantuvo su poder mediante los medios más oscuros posibles en una cámara diseñada para borrar la esperanza. Asegúrate de hacer clic en las tarjetas en la pantalla ahora para ver más videos interesantes.